Bienvenidos a Un Café con Fe. Moverse por la ciudad debería ser un acto cotidiano, no un riesgo. Sin embargo, en Bogotá crece la preocupación por la seguridad en el transporte, especialmente en taxis y plataformas digitales, donde delitos como los llamados paseos millonarios han encendido las alarmas. Casos recientes, denuncias ciudadanas y una sensación generalizada de vulnerabilidad han puesto sobre la mesa una pregunta urgente. ¿Qué tan seguro es hoy tomar un vehículo en la ciudad? En medio de este panorama también surge el debate sobre el papel de las autoridades, la regulación de las plataformas y la responsabilidad de los distintos actores del sistema. Hoy, en Un Café con Fe, analizamos esta problemática desde la seguridad, la política pública y la experiencia ciudadana. La percepción de inseguridad en la ciudad ha aumentado en los últimos meses, impulsada por casos de paseo millonario, modalidad de secuestro extorsivo en la que las víctimas son retenidas en vehículos y despojadas de sus pertenencias. En 2025 se registraron 37 casos de secuestro extorsivo, el nivel más alto desde 2004 y un incremento superior al 360% frente a los 8 reportados en 2024, según cifras oficiales de la Policía Nacional. Uno de los hechos que generó mayor impacto fue el de una ciudadana retenida tras abordar un taxi en Chapinero, lo que reactivó la preocupación entre usuarios de taxis y plataformas digitales. Ante este panorama, las autoridades han fortalecido investigaciones y judicializaciones, tipificando estos hechos como secuestro extorsivo, lo que implica penas más severas. También se han implementado zonas seguras en corredores de alta afluencia nocturna para verificar conductores antes de abordar pasajeros. Sin embargo, la percepción ciudadana sigue siendo crítica. Usuarios y gremios reclaman controles más efectivos y estrategias de prevención que no solo reaccionen, sino que disuadan el delito. ¿Está fallando la seguridad en el transporte? ¿O la respuesta institucional está llegando tarde frente a un fenómeno en crecimiento? Y para hablar de este tema nos acompaña a esta hora el concejal de Bogotá, José Cuesta Novoa. Bienvenido a Un Café con Fe. Bueno, Andrés, grato volvernos a encontrar. Le agradezco enormemente esta invitación y bueno, estoy feliz aquí tomándome mi tintico en Un Café con Fe. Bueno, concejal, ¿usted cómo ve esa percepción de seguridad y el tema preocupante con los mal llamados o paseos millonarios? Bien, yo creo que ya no es solamente un tema de percepción, es una realidad que golpea a los ciudadanos en Bogotá de tiempo atrás. Este fenómeno del secuestro extorsivo, que es como hay que llamarlo, yo entiendo que en términos de comunicación social se ha venido popularizando el término de paseo millonario, pero el delito, que afortunadamente fue redefinido, se denomina secuestro extorsivo. Y hay dos episodios que marcaron la sensación y la percepción de la opinión pública, el de un profesor universitario y el de una joven que recientemente, afortunadamente, salió con vida de este secuestro extorsivo. Eso pone de presente que sin duda alguna uno de los mayores problemas de política pública que tiene la ciudad de Bogotá y esta administración del alcalde Carlos Fernando Galán es que perdió la batalla para garantizar la seguridad de los bogotanos. Ya realmente nadie, por ejemplo, con cierto nivel de sensatez, puede irse, por ejemplo, a bailar, a rumbear, jueves, viernes, el sábado. Y luego seguramente la zozobra lo va a invadir en el momento en que termine de partir con sus amigos y amigas una noche de baile, porque luego viene la incertidumbre total. Aquí en Bogotá, a propósito de la seguridad o de la inseguridad, lo que está primando es la ley de la fuerza, la ley del más fuerte. Y eso es lo que se expresa en este fenómeno cuyos datos son absolutamente contundentes. Ya lo decía la introducción, la periodista, un incremento de más del 300% en relación con el fenómeno del secuestro extorsivo, que está ligado, como usted bien lo señala, a la utilización del transporte público en la ciudad de Bogotá. Pasamos en el 23, 13 casos de secuestro extorsivo, se repite la cifra de 13 casos en el año 24 y luego se salta a 40. Y una cosa importantísima que hay que señalar, este secuestro extorsivo genera una serie de pérdidas económicas para las víctimas enormes. 10 millones, la más reciente, la joven perdió 50 millones. Y yo aquí voy a hacer una pregunta y eco a una pregunta que formula
un experto en materia de seguridad en Bogotá, que es Hugo Acero. Más allá, digamos, del impacto mediático que implica el fenómeno del secuestro extorsivo, la pregunta que deberíamos hacernos es, ¿qué está pasando con la Policía Metropolitana a propósito de cómo desvertebrar una serie de organizaciones criminales que están justamente detrás de este tipo de actividades delictivas, como por ejemplo lograr no solamente secuestrar a la joven Diana, sino luego recogerle, robarle 50 millones de pesos? Eso significa que hay un nivel de concertación criminal que está demostrando grandes organizaciones criminales detrás de este episodio. Concejal, precisamente, ¿usted cómo ve la coordinación entre la administración distrital, la policía y las plataformas? Lo que está demostrando esto, sin duda alguna, es que definitivamente el tema del secuestro extorsivo en Bogotá ha sido realmente imposible por parte de las autoridades del distrito resolverlo. No entender, por ejemplo, que ahí hay una organización criminal de alto nivel. Tengo entendido que se utilizaron, por ejemplo, en el caso de Diana, más de 3 vehículos. Perfectamente más de 10 personas estaban vinculados en el concierto para delinquir. Eso significa, por ejemplo, que las autoridades del distrito, con el secretario de Seguridad a la cabeza, tienen que entender que esto no son hechos episódicos, sino que hay necesidad de adelantar procesos de investigación e inteligencia judicial y policial para desvertebrarlos, porque de lo contrario, sin duda alguna, estas organizaciones criminales seguirán avanzando en este flagelo del secuestro extorsivo. Por lo demás, hay que incentivar, por ejemplo, la necesidad, y eso hay que decirlo, hace muy poco en el Consejo de la Ciudad de Bogotá se aprobó un acuerdo justamente para permitir una mayor relación de coordinación entre el C4 y todos los sistemas de plataformas que existen en la ciudad de Bogotá, a través de las cuales la gente utiliza el sistema de transporte público, porque también hay que decirlo concretamente, la gente migró por razones de inseguridad a las plataformas. Ya la gente no para su taxi, por ejemplo, en la calle, pero ahora tenemos la necesidad de que esas plataformas tengan relación directa y contacto directo con las autoridades policivas en Bogotá. Bueno, Un Café con Fe fue al Consejo de Bogotá a preguntar también a otros cabildantes qué acciones de control político han llevado a cabo sobre este tema, y esta fue su respuesta. El Consejo de Bogotá en diferentes instancias ha manifestado la preocupación sobre el alarmante aumento de los casos de paseos millonarios en nuestra ciudad, y por eso desde aquí, desde el Consejo de Bogotá, se han hecho debates de control político citando a la Secretaría de Seguridad y a la Secretaría de Gobierno para que nos describan los procedimientos y las acciones puntuales que están tomando para prevenir este tipo de casos en nuestra ciudad. Hemos citado en muchas ocasiones al secretario de la Seguridad para que rinda cuenta sobre todo este aumento del paseo millonario, que tipificado en el Código Penal es secuestro extorsivo. Acá le hemos exigido al secretario de Seguridad acciones contundentes, le hemos exigido al alcalde de Bogotá que tenga acciones frente a estos temas. Desafortunadamente sigue creciendo el secuestro en Bogotá. Así que seguiremos haciendo el control político necesario, seguiremos denunciando estas acciones que desafortunadamente crecen en la ciudad de Bogotá, y lo que le estamos pidiendo a la Secretaría de Seguridad y al señor alcalde es que aumenten los controles, ¿sí? Aumenten los controles sobre los vehículos tipo taxi, también sobre los vehículos de plataformas y en general sobre cualquier tipo de servicio público de transporte que hoy esté tomando la ciudadanía para evitar que estos casos sigan aumentando en la ciudad de Bogotá. Bueno, concejal, ¿qué papel juega la formalización del transporte, como esas aplicaciones, para minimizar el riesgo de estos delitos? Es una tarea absolutamente inaplazable e indispensable. Por eso a mí me preocupa lo que voy a denunciar ahora aquí. Ahora, después de terminar este espacio, voy a un debate de control político y uno de los temas va a ser justamente el tema de seguridad, a propósito de examinar las metas plan y la ejecución de las metas plan por parte de las distintas secretarías del gobierno de Carlos Fernando Galán. Y este tema cae como anillo al dedo. Ojo con esto. Si hay un grave problema de descoordinación entre la policía, Secretaría de Seguridad, a través del C4 con las distintas plataformas tecnológicas a través de las cuales se obtiene el servicio de los taxis o del transporte público en la ciudad de Bogotá, imagínese esto.
puedo demostrar con toda claridad, con información oficial de la Secretaría de Seguridad, que en el año 26 le van a reducir 20.000 millones de pesos que están originalmente destinados a la financiación del cumplimiento de la meta, entre garantizar justamente la coordinación y la articulación entre el C4, digamos que es la gran matriz, y justamente la Policía Metropolitana de Bogotá para que haya una interlocución y una articulación, porque, ojo con este dato, no nos sirve de nada tener una cantidad gigantesca de cámaras, por ejemplo, de seguridad que no están directamente articuladas con el C4, porque ese es el centro de comando y control, por eso se llama así. Y ahí se necesita que más regulación en el tema de las cámaras. Escuchamos al alcalde Galán pidiéndole a la ciudadanía que permitiera activar sus cámaras privadas. Y ahí aparece el elemento paradójico que estoy denunciando. Aquí lo que se necesita más que solicitarle a los privados la colaboración para la articulación con el C4 es una voluntad política institucional manifiesta para impulsar esa articulación. Para eso se necesitan recursos públicos y en el año 26 le van a reducir 20.000 millones de pesos para el cumplimiento de esa meta. Bueno, también logramos hablar con taxistas sobre la inseguridad del servicio y estas son sus opiniones. Resulta que las plataformas no les están exigiendo a los usuarios identificarse plenamente. ¿Cómo es identificarse plenamente? En la cédula aparece el nombre completo, número de su cédula, aparece fecha de nacimiento, pero en las plataformas debe aparecer el nombre completo y la foto del usuario para poder recoger. Como tal, no se están identificando plenamente. Problema de las plataformas. No solo en el gremio, es en todo lado. El afán de conseguir la plata fácil no es un segmento de solo taxistas. La sociedad está corrupta. Está pensando primero en ganarse la vida fácil. Eso es. No solo en esto. Hay muchas cosas que se crean problemas. Por ejemplo, cuando contratan gente sin saber a quién está contratando. Pues siempre se ha fallado en los dueños de los taxis, contratando gente de pronto gente que no se conoce. Y entonces echámosle la culpa a todos los conductores de taxi. Eso no solo pasa en los taxis, eso pasa en todas las plataformas. Lo que pasa es que como el taxi es el que es el legítimo, el original, el que paga los impuestos, el que paga los rodamientos, le paga todo. Entonces decimos que los taxis, los Uber, en las otras plataformas también se cometen errores, muchos errores. Concejal, ¿qué controles deberían existir precisamente para regular o minimizar precisamente estos tipos de delitos y el trabajo también, no vulnerar el trabajo también de las personas en las aplicaciones? Yo sí creo que llegó el momento de que el Distrito Capital tenga la capacidad de ejercer control real, por ejemplo, sobre Uber. O sea, nadie está en desacuerdo que se avance el desarrollo y el ordenamiento de la vida cotidiana de una ciudad a través del uso de la tecnología. Eso hay que incentivarlo. Pero lo que no puede seguir pasando es que los señores de Uber son una especie de poder supremo y omnímodo que no le responde a nadie. No le responde ni siquiera, por ejemplo, a los grandes medios de comunicación corporativa que a propósito de denuncias reiteradas de servicios deficientes, de agresiones incluso de sus conductores. Entonces, no voy a mencionar la cadena, pero una cadena poderosísima que todos conocen en Colombia llama a los señores de Uber y los señores de Uber no contestan. ¿Y sabe cuál es la respuesta de los señores de Uber? Que entonces hagan uso del mecanismo virtual para formular las PQRs. No. Yo sí creo que llegó la hora de poner en cintura a Uber. Entonces, claro, mucha gente, y seguramente yo también, hago uso de Uber, pero esos señores tienen que ponerle la cara a las instituciones del Distrito Capital y a la ciudadanía que deposita la confianza en ellos y luego cuando se presentan anomalías en el servicio, nunca los encontramos. Por lo tanto, sí tiene que haber un mecanismo que nos permita garantizar que efectivamente Uber, Cabify, etcétera, le respondan a los ciudadanos en lo más elemental. Para eso estamos hablando de un mecanismo de participación ciudadana que son los PQRs. Pero usted hace PQR sobre Uber, ¿le contesta? Nadie le contesta. Y eso no solamente sucede en Bogotá, en Colombia, sino en el mundo entero. Ese es un poco el riesgo, digamos, de esas grandes corporaciones mundiales que no tienen ninguna posibilidad, los estados y las instituciones políticas, de ejercer control sobre ellos.
Estuvimos en las calles y le preguntamos a los bogotanos si prefieren tomar taxi tradicional o en la calle o pedir una aplicación, y esto fue lo que nos contestaron. En plataformas digitales. Pues la verdad, la uso hace muchos años, uso Uber, Didi, todas estas, y me siento más segura, principalmente por las medidas de seguridad, el tema de que revisan antecedentes, que uno puede verificar la placa, el uso del PIN. Siento que es mucho más seguro. Confío en las dos. Por parte de las plataformas es también seguro porque uno puede verla, puede compartir la ubicación y eso, pero también en la parte de los taxis no se puede generar la seguridad también debido a lo mismo, uno puede mandar la ubicación y eso, entonces siento que los dos serían una parte segura. La verdad, desde mi experiencia, confío más en usar plataformas digitales como el Uber o demás, porque ya he tenido malas experiencias con taxistas. Entonces creo que el acoso es algo que se ve constantemente. Ninguna de las anteriores. La verdad, pienso que en ninguna de las dos se confía totalmente. Tanto en redes no se sabe quién sea la persona, ni tampoco se tiene total confiabilidad hacia eso. Y en los taxis no. Creo que he escuchado muchas historias de muchas amigas que no les ha ido muy bien, entonces por eso creo que no confío en ninguna de las anteriores. Siento que pues en la actualidad todo se presta para muchos inconvenientes de inseguridad, pero siento que en los taxis pues puede haber mucha más probabilidad de correr riesgos que en una plataforma. Y por último, concejal, ¿qué mensaje le da a la ciudadanía para la prevención y que se minimicen estos delitos? Yo básicamente estoy pensando, digamos, en el derecho a la noche que tienen los bogotanos y las bogotanas. Cuando vayan a este tipo de establecimientos, hagan uso precavido de la consecución del transporte público. Hay una figura que me parece que es importante resaltar, que son las zonas seguras. De tal manera que también tenemos que hacer un llamado, por ejemplo, a Sobares para que se vinculen esta tarea, y es que en esos sitios de esparcimiento la misma taberna o el mismo bar se comprometa en garantizar la consecución del taxi o del transporte público para que la persona que ya tiene unos trajitos encima efectivamente pueda llegar salvo, feliz y a dormir en su casa sin ningún tipo de apremio. Bueno, al finalizar este análisis queda claro que la seguridad en el transporte en Bogotá no es solo un reto de control, sino articulación entre autoridades, regulación efectiva y cultura ciudadana. Mientras taxis y plataformas sigan siendo parte esencial de la movilidad y en la confianza de los usuarios, que se convierta en el eje central que hoy está en juego. La pregunta queda sobre la mesa y es inevitable. ¿Estamos reaccionando a tiempo o permitiendo que esta problemática se consolide como una nueva normalidad en la ciudad? Gracias por acompañarnos en Un Café con Fe. Pero no se desconecten. Ya viene Un Café con Fe de película, donde les contamos los temas coyunturales de la semana. Así que nos vemos en el próximo Un Café con Fe para seguir analizando el país con mirada plural. Así que póngale fe. De película está el panorama político en Colombia, donde las candidaturas presidenciales empiezan a trasladar su influencia y estrategia hacia el Congreso de la República en una disputa clave por el poder y la gobernabilidad. En este escenario, también toma fuerza la consecución de votos de distintos sectores sociales, especialmente del sector religioso, que se ha convertido en un foco importante dentro de las propuestas y discursos de campaña. Cada vez más, los candidatos incorporan en su narrativa el diálogo con comunidades de fe y el sector interreligioso, posicionándolo como un actor relevante dentro del debate público y electoral. Siempre he defendido la libertad religiosa y creo en la voluntad de Dios. Y aquí hemos defendido no solamente a las iglesias, sino a que no las quieran destruir con esos impuestos que trataron de imponer, y fue la proposición mía la que defendió eso, porque ahí arranca la libertad de Dios. Invito a las iglesias, a las comunidades de fe, a las espiritualidades diversas y a todas las personas creyentes a que caminemos juntas y juntos por este camino de reconciliación, diálogo nacional y revolución ética. La política pública de libertad religiosa y de cultos
debe ser un instrumento democrático para garantizar derechos y promover el diálogo social, no una plataforma electoral ni un espacio para repartir favores políticos, por supuesto. La pregunta que queda en el aire es inevitable. ¿Se trata de un reconocimiento legítimo a la diversidad religiosa o de una estrategia política para sumar votos? De película está la decisión del presidente Gustavo Petro de ordenar la liquidación de las EPS que se encuentren en quiebra en medio de la crisis que atraviesa el sistema de salud en Colombia. Todas las que estén en quiebra se liquidan. La medida busca responder a problemas financieros y de atención, pero también ha encendido el debate sobre el futuro del modelo de aseguramiento, la continuidad en los servicios y el impacto para millones de usuarios. Un escenario que pone en el centro la sostenibilidad del sistema, la responsabilidad de los actores y la capacidad del Estado para garantizar el derecho a la salud. ¿Es esta una solución necesaria para depurar el sistema o el inicio de una transformación que podría generar mayor incertidumbre para los pacientes? De película está el nuevo pulso político en el Congreso de la República de Colombia, donde fue radicada una moción de censura contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, respaldada por 23 congresistas en medio de cuestionamientos por el deterioro en la entrega de medicamentos y la capacidad de respuesta del sistema de salud. El debate pone sobre la mesa la responsabilidad institucional, la gestión del sistema y la situación que enfrentan miles de pacientes en el país. Un escenario que intensifica la discusión sobre el presente y el futuro del modelo de salud en Colombia. ¿Esta moción responde a un control político necesario o a una confrontación más dentro de la disputa por el sistema de salud?